Entonces vamos a continuar con el estudio de las líneas trigonométricas en la circunferencia trigonométrica. Entonces vamos a estudiar la línea cotangente, secante y cosecante. La trigonometría tiene múltiples aplicaciones, ¿no? en todas las máquinas rotativas, en todos los diseños donde interviene, ¿no? Y como magnitud, ¿no? La rotación, digamos, ¿no? Para el análisis, ¿no? Cuantitativo están, ¿no? La trigonometría, ¿no? Muy bien. Contenido de la clase virtual, ¿no? Línea cotangente, línea secante y línea cosecante, ¿no? Estas tres líneas, ¿no? Son líneas, ¿no? Que son recíprocas de las líneas que hemos estudiado, ¿no? En la semana 13. Línea cotangente es recíproco de la línea tangente, la línea secante es recíproco de la línea coseno, y la línea cosecante es recíproco de la línea seno, ¿ok? El objetivo principal es que tenga aprendizaje significativo, que tenga las competencias para identificar, ¿no? Graficar, ubicar los, ¿no? extremos de los arcos, identificar las diferentes líneas trigonométricas, calcular, ¿no? La longitud de las líneas trigonométricas y resolver los problemas, ¿no? que se le presenten, ¿ok? Entonces empezamos con la línea cotangente. Ya, línea cotangente. La línea cotangente es la axisa, ojo, la axisa del punto de intersección entre la recta tangente, esta es la recta tangente, trazada por el origen de arcos complementarios, A', ¿no? Y la prolongación de radio que pasa por el punto extremo del arco AP. Ahí está el arco de media teta, el extremo, ¿no? El origen de arco A, extremo P, trazamos el radio OP, se prolonga e intersecta la recta horizontal tangente a la circunferencia en el punto A'. El punto de intersección es el punto Q, axisa X, ojo. La axisa X del punto de intersección entre la recta tangente en el origen de arcos y el radio prolongado que pasa por el extremo de arco es X. Entonces, X es la línea cotangente. Ubicamos un arco en el tercer cuadrante, el arco alfa, trazamos el radio, prolongamos y intersecta a la recta horizontal, ahí está, ¿no? En el punto P, la axis en este caso es X, dice la línea cotangente. En los problemas nos piden ayer, ¿no? Medidas, ¿no es cierto? Medidas, ¿no? Áreas, longitudes, perímetros. Por lo tanto, es importante calcular la longitud de la línea trigonométrica cotangente. Por lo tanto, ¿no? La longitud de línea cotangente es valor absoluto de X, es decir, valor absoluto de cotangente. ¿De acuerdo? Si el extremo del arco se ubica en el primer cuadrante o tercer cuadrante, la línea cotangente, ¿no? Es positiva. Por lo tanto, su longitud es cotangente de teta. Si el extremo del arco se ubica en el segundo o cuarto cuadrante, la línea cotangente es negativa, ¿no? Su longitud es menos cotangente teta. Bien, listo. Análisis de la línea cotangente. Damos la circunferencia, ¿no? Trigonométrica, trazamos la recta tangente a la circunferencia, ¿no? En el punto A'0,1 y analizamos, ¿no? el comportamiento de la línea cotangente. En el arco
0, ¿no? En el origen de arcos, ¿no? El arco es 0, ¿no? Si el arco es 0, entonces, aquí está el arco, en el punto, ¿no? Cuando la magnitud del arco es 0, se encuentra en el origen de arcos, entonces radio, trace radio y prolongue, ¿no? Trazamos el radio y trazamos, prolonga y no intersecta a la recta horizontal, ¿no? Se va al más infinito, o trazamos a la izquierda, tampoco intersecta la recta, ¿no? Se va al menos infinito. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando el arco es 0, la línea cotangente está en el más infinito. Entonces, da valores, ¿no? Mayores que 0, arcos mayores que 0, y ya empieza, ¿no? Ahí está. Entonces, este arco, desde aquí, entonces, ¿qué sucede, no? Trace el radio, intersecta a la recta horizontal tangente a la circunferencia, ¿no? En el extremo del arco. Intersecta, por lo tanto, la abscisa es finita, ¿no? Ya no es más infinito, sino va a ser finito, un valor finito. A medida que se va acercando a pi medios, ¿no es cierto? La línea, ¿no? Disminuye, ¿no es cierto? Y llegamos a pi medios, entonces en pi medios obviamente el punto es 0,1, ¿no? Aquí el punto es 0,1. Pero recuerden que la abscisa del punto de intersección, en este caso el radio sí intersecta, ¿no? Cuando estoy en pi medios, está intersectando, está tras el radio, intersecta. ¿En qué punto? En 0,1. Entonces la abscisa es la línea cotangente. Conclusión, el primer cuadrante, la línea cotangente decrece, ¿no? Desde valor, ¿no? Inconmensurable más infinito hasta el valor 0. Está claro ese análisis, ¿no? Ese análisis tiene que entender, ¿no? Para entender, ¿no? El comportamiento de las funciones trigonométricas. Listo. Ahora pasamos, ¿no? Al segundo cuadrante. El valor de la línea, ojo, cotangente está en 0. Damos un arco mayor que pi medios, ahí está. Un arco mayor que pi medios, este arco, prolongamos radio, intersecta en un valor, ¿no? La abscisa va a ser un valor negativo, ¿no? Finito. Está a la izquierda, ¿no es cierto? Las abscisas a la izquierda del origen son negativas, pues. Va aumentando, digamos, aumenta el arco, observa aquí. Prolonga el radio, intersecta la abscisa en la línea cotangente. Ahí está. ¿Qué está ocurriendo, no? Llegamos a pi, entonces si usted está en el extremo, ¿no? Del arco, acá pi, la única posibilidad de, ¿no es cierto?, de prolongar el radio es a la izquierda aquí, ¿no? Y no intersecta ya a la recta horizontal, ¿no? Tangente a la circunferencia. ¿Eso qué significa? El valor de la línea cotangente es el menos infinito. Entonces, en el segundo cuadrante, decrece, ¿no? De 0 a menos infinito. Es decreciente. Si analizamos en el tercer cuadrante, tiene el mismo comportamiento que en el primer cuadrante. Para analizar en el tercer cuadrante, observe, miramos a la derecha, ¿no? Está a la derecha. Cuando está en pi, el valor, ¿no?, de la línea cotangente es menos infinito. Si mira a la izquierda y si mira a la derecha es más infinito. Si estoy en tercer cuadrante, miro a la derecha. Entonces, cuando es pi, el valor está más infinito. Entonces, ustedes tienen el arco, ¿no? Este arco es del origen, ¿no? Tras el arco, tercer cuadrante, prolonga el radio, aquí está, ¿no? Y la abscisa es un valor positivo finito, ¿no es cierto? Ahí está. Ese sería, ¿no?, el valor. Aquí, arco mayor, observe, el valor se va acercando nuevamente a, llegamos a 3 pi medios, prolonga el radio, nuevamente el arco está en, el valor del está en 0. ¿De acuerdo? En 0. Cuando llega a 3 pi medios, intersectamos y el punto de intersección ahí va a ser 0,1, la línea es 0.
quiere decir decrece, ¿no? De más infinito a cero, en el tercer cuadrante. En el cuarto cuadrante tiene el mismo comportamiento que en el segundo cuadrante. Estamos en 3 pi medios, el valor es 0, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede, no? Ya. Está en 0, aquí está el cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Aquí está el cuarto cuadrante el arco, desde el origen de arcos, cuarto cuadrante, prolonga el radio, e intersecta en una axis negativa a la recta horizontal, ¿no? Ahí sería. Y a medida que vamos aumentando, ¿no? Llegamos aquí, ¿listo? ¿Y qué va ocurriendo? Llegamos a 2pi, se va al menos infinito, ¿no es cierto? Intersecta en el menos infinito. Quiere decir, de 0 a menos infinito es decreciente. Por lo tanto, ¿no? La línea cotangente es decreciente en todos los cuadrantes. Ahora, la variación de cotangente de teta. Como puede observar, los valores, ¿no? De la línea cotangente descansan en la recta horizontal tangente a la circunferencia. Y ustedes pueden observar que toma todas las axisas positivas, o abscisas 0, y todas las axisas negativas. ¿Eso qué significa? Toma prácticamente valores en toda la recta real, ¿no es cierto? Por lo tanto, cotangente de teta es un número real, ¿no? Toma valor real. Variación analítica, ¿no? El comportamiento analítico. En todos los cuadrantes, ¿no? La línea cotangente resulta ser decreciente. Signo de la línea es primero, tercero, la línea cotangente es positiva, tercero o cuarto, la línea cotangente negativa. Muy bien. Aquí tienen que, ¿no?, observar lo siguiente, ¿no? La línea cotangente es decreciente en cada cuadrante. En cada cuadrante. Entonces, pero la línea cotangente es recíproco de la línea tangente, ¿no? Entonces, si observan, ¿no?, el comportamiento de la línea tangente, su comportamiento analítico, la línea tangente es creciente en cada cuadrante. Por consiguiente, ¿no?, podemos afirmar lo siguiente. Si tenemos, digamos, dos líneas trigonométricas recíprocas, ¿no es cierto?, su comportamiento es opuesto, ¿no? El comportamiento analítico es opuesto. Si la línea tangente es creciente, la línea cotangente decrece. Y eso ocurre para las demás líneas, ¿no es cierto? Si la línea seno es creciente en el primer cuadrante, su recíproco, que es cosecante, decrece en el primer cuadrante. Comportamientos opuestos. ¿Ok? Muy bien. ¿Está claro la explicación de la línea cotangente, jóvenes? Respondan por chat de manera rápida. Recuerden, el tiempo es más que el oro para nosotros. ¿Está claro, jóvenes? La explicación línea cotangente. ¿Alguna duda, pregunta? Alguien de la sala, por favor. Recuerden que hay que optimizar el tiempo. A ver, Jeremy, André. Ok. Gracias, Andrea. Muy bien. Línea secante. Vamos a estudiar la línea secante. La línea secante, ojo, es la axisa del punto de intersección entre la recta tangente trazada por el extremo del arco, ¿no es cierto?, y el eje de las axisas. Tenemos el origen del arco, la medida del arco es teta, el extremo del arco, un punto P, ¿no es cierto? Ahí está el extremo del arco, es el punto P, y trazamos la tangente por el extremo del arco, de la recta tangente, ¿no? Traza así. Pero en la práctica uno ubica segmentos no perpendiculares, ¿no?, a la circunferencia trigonométrica. Esta recta intersecta al eje X, ¿no?, en este punto. Digamos el punto
Q de axis X1 ordenada 0. En el eje X la ordenada es 0, ¿no es cierto? Axis X1. Entonces la axis X1 es la línea secante. Listo. Igual, ¿no? En el cuarto cuadrante ubicamos el extremo del arco. Trazamos, ¿no?, la recta tangente. Esa recta tangente intersecta al eje X en el punto T de axis X2 ordenada 0. Entonces la axis X2 es la línea secante de alfa. ¿Listo? Entonces, esta es la definición de la línea secante. Por lo tanto, la línea secante descansa o toma, ¿no?, valores en el eje de las axisas. A la derecha del punto A 1,0 y a la izquierda del punto, es el extremo origen de arcos suplementarios, ¿no? A' menos 1,0 a la izquierda. ¿Está claro? Entonces, veamos el comportamiento analítico de la línea secante. Es claro que si trabajamos con medidas positivas, como áreas, perímetros, distancias, entonces tenemos que trabajar con la longitud de la línea trigonométrica secante, ¿no? Valor absoluto es secante. Entonces, basta ubicar el extremo del arco, ¿no? A qué cuadrante pertenece, ¿no?, para calcular la longitud. Si el extremo del arco está en el primero o cuarto cuadrante, la longitud de la línea secante es secante de teta, ¿no? Si está en el tercero o segundo, la línea secante, su longitud es menos secante. Muy bien. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es trazar tangentes, ¿no? Todas las tangentes a la circunferencia. Obviamente hay rectas tangentes que intersectan al eje X y hay rectas tangentes que no va a intersectar al eje X, ¿no es cierto? ¿Qué rectas tangentes no intersectan al eje? Son dos rectas, ¿no? Algo así, ¿qué rectas? La recta que trace aquí paralelo aquí y la otra aquí. Esas rectas no intersectan al eje X, por lo tanto, cuando trabajemos con pi medios y 3 pi medios, ¿no?, como hemos visto en razones trigonométricas en posición normal, su valor no existe en los reales. Son cantidades inconmensurables, por lo tanto se identifican, ¿no?, con más infinito o menos infinito, ¿no? Entonces, lo único que tengo que cuidar es, ¿no?, los arcos pi medios y todos los coterminales a pi medios, arco 3 pi medios y todos los coterminales a 3 pi medios, ¿no? Y listo. En los demás casos vas a tener valor finito, ¿no es cierto? Listo. ¿Cuántas rectas tangentes podemos trazar en la circunferencia? Infinitas rectas tangentes, ¿no? Empezamos, ¿no? El análisis de la línea. Cuando el arco es 0, ¿no?, estamos en 0, entonces, a ver, trace pues la recta tangente, ¿no? En este caso trazo la única recta tangente posible a trazar es esta recta tangente, vertical. Está intersectando al eje X, ¿no?, que prolonga el radio, intersecta al eje, en este caso X, en 1,0, ¿no? Entonces, cuando el arco es 0, la línea, ¿no?, empieza en 1. Recuerden que es la axisa, ¿no?, del punto de intersección de la recta tangente trazada por el extremo del arco con el eje X. ¿Qué punto es? 1,0. La axisa es la línea secante. Ojo, empezamos desde el valor 1, ¿no es cierto? Ya, aumentamos el arco, ¿no es cierto?, un valor mayor que 0, entonces por el extremo del arco traza, ¿no? Ahí está. Este radio perpendicular intersecta al eje X.
y será pues, ¿no? Una línea, ¿no? Que está alejada, ¿no? De 1,0, por lo tanto la axis es mayor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que crece, ¿no? El valor de la línea, de 1 a un valor mayor, porque está, ¿no? A la derecha del origen, valores positivos. Entonces, así vamos dando valores en el primer cuadrante. ¿Qué sucede si llegamos al arco pi medios, ¿no? Si llegamos al arco pi medios, es claro que la única posibilidad de trazar recta tangente a la circunferencia es una recta horizontal. ¿Ya está? Por consiguiente, al trazar una recta horizontal, entonces no intersecta al eje X, ¿no? Por lo tanto, diremos, ¿no? Que el valor de la línea está en el más infinito o en el menos infinito. ¿Listo? Así de simple. En este caso, como empezamos en el arco, ¿no? 0, valor 1, de ahí va aumentando, ¿no? Mayor que 1. Y a medida que me voy acercando a pi medios, el valor de la línea secante se dispara al más infinito. Por lo tanto, significa que crece de 1 a más infinito. Listo. Ahora, ¿qué sucede en el segundo cuadrante? Entonces aquí voy a limpiar para no cargarla, ¿no es cierto? Ya en el segundo cuadrante, si estoy, ¿no? Acá para analizar el segundo cuadrante, ahora miro poco que la línea está en el menos infinito. En el segundo cuadrante, miro a la izquierda para hacer mi análisis, ¿no? Ya tengo que la línea secante está en el menos infinito. Entonces, damos 1 hasta pi vamos a llegar. Entonces, doy un arco mayor, ¿no? Desde el origen de arcos hasta este punto extremo. Es claro que ahí va a intersectar, ¿no? Al eje X. Ahí está. Está intersectando. Pero en pi medios el valor estaba en menos infinito. A medida que va, ¿no? Dando arcos mayores que pi medios, el valor, ¿no? De la línea secante va acercándose hasta el valor menos 1, ¿no? Una vez que lleguemos a pi, ojo a pi, entonces, ¿qué ocurre, no? Ahí la única posibilidad aquí es, ¿no? Trazar, ¿no? Recta tangente, intersecta al eje X en el punto menos 1,0. Entonces, ¿qué sucede, no? Estaba en pi medios, la línea estaba en menos infinito. A medida que va aumentando el arco, ese valor se acerca hasta menos 1. Es decir, aumenta, ¿no? Crece. Entonces, en el segundo cuadrante, la línea secante es creciente. En el primer cuadrante es creciente. Recordemos, ¿no? Por curiosidad, ¿qué ocurre con el recíproco de línea secante, que es el coseno, ¿no? Recuerden que el coseno es línea horizontal, ¿no? Empieza en 1 y luego disminuye, ¿no? Disminuye, ¿no? Así. Quiere decir que es decreciente, ¿no? Y se cumple lo que ha afirmado, ¿no? Si trabaja con líneas recíprocas, si una de ellas crece, la otra decrece. Y el mismo cuadrante hace el análisis, ¿no? En este caso, línea secante, creciente. Entonces su recíproco, coseno, decrece. Y aquí está observando, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces la línea, en este caso, ¿no? En el segundo, ¿no? Cuadrante, la línea secante es creciente, ojo, creciente. Ya, voy a limpiar esto. A ver, esto de acá. Muy bien, ahora analicemos en el tercer cuadrante. Y aparece el tercer cuadrante, la línea tiene valor menos 1, ¿no es cierto? Aumentemos. Ya, ¿no? ¿Qué ocurre si trabajamos, ¿no? En este caso, con un arco tercer cuadrante, aquí está el arco, traza la tangente, intersecta al eje X, ahí está. Entonces observen que el valor línea se va alejando del valor menos 1, ¿no? Recuerden que la axisa es la línea secante. Entonces la axisa se aleja de la axisa menos 1. Ahí está. ¿Y qué sucede cuando llega a 3 pi medios? Ya pues en 3 pi medios la única posibilidad ahí es, ¿no? Trazar recta horizontal que va al menos infinito o al más infinito. Menos infinito, más infinito.
Entonces, claro, si llega a 3π medios, entonces mira a la izquierda, está en menos infinito. ¿Qué sucede? La línea estaba en -1, luego decrece hasta menos infinito, decreciente, ¿no? Luego analizamos en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces miro 3π medios, la línea está en el más infinito. Entonces obviamente va a decrecer, ¿no? O sea, acá observa, traza la tangente, el valor, ¿no? La axis es finita. Listo. Hasta llegar a una vuelta 2π y la axis va a ser 1, ¿no? Listo. Por lo tanto, la línea secante está a la derecha, ¿no? A partir de 1, ¿no? La axis a partir de 1 a más infinito, o a la izquierda de -1, es decir, de menos infinito a -1. Eso es. Ya listo. Por lo tanto, lo más lo limpio. Por lo tanto, ¿no? Secante pertenece a la unión de los intervalos, ¿no? Menos infinito, cerrado en -1, unido, cerrado en 1 a más infinito. Por lo tanto, la variación analítica es simple. En el primer cuadrante, segundo cuadrante, crecientes. En el tercero y cuarto, decrecientes. Jóvenes. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro la explicación de la línea secante? Por favor, por chat indiquen. Abreviemos tiempo, por favor. A ver, Daniela. Gracias, André. Listo. Muy bien. Línea cosecante. La última línea trigonométrica, ¿no? La línea cosecante es la ordenada, ¿no es cierto?, del punto de intersección entre la recta tangente trazada por el extremo del arco y el eje de las ordenadas, ¿no? Ahí está, ¿no? El arco de origen 1,0, extremo P, trazamos una tangente, ¿no es cierto? La tangente, ahí está la tangente, y el punto de intersección en el eje Y es el punto T0, Y1. En el eje Y, la axis es 0, la ordenada es Y1. En este caso, tenemos que analizar la ordenada, ¿no? La ordenada es la línea cosecante. ¿Mm? Ya está. En el cuarto cuadrante, ubiquemos el cuarto cuadrante, trazamos la tangente, intersecta el eje y la ordenada Y2 es la línea cosecante. ¿No es cierto? Muy bien. Está la definición clara, ¿no es cierto? Igual, ¿no? Si trazamos, ¿no?, todas las rectas tangentes a la circunferencia trigonométrica, vamos a observar el comportamiento de la línea cosecante. Es claro, ¿no?, para trabajar con magnitudes, ¿no?, positivas, ¿de acuerdo? Las medidas, ¿no?, en este caso, área, perímetro, longitud, ¿no?, son medidas positivas, ¿no? Entonces necesitamos el valor absoluto de la línea cosecante. Análisis de la línea cosecante, ¿no? Ya. Definición, ¿no? Es la ordenada de punto de intersección entre la recta tangente trazada por el extremo del arco. Entonces aplicamos pues, esa definición. Empezamos en el arco 0, ¿no? El arco es 0. El punto 1,0, ¿no? Este sería axis 1, 0. Muy bien. Trazamos la recta tangente por el extremo, ¿no? La única posibilidad aquí es trazar la recta tangente. Ahí está, dice la recta tangente. Es claro que no intersecta el eje Y, ¿no? Este es el eje Y, no intersecta. Cuando el arco es 0, la recta tangente no intersecta el eje Y. ¿Eso qué quiere decir? Que la línea cosecante está en el más infinito o está en el menos infinito. Así de simple. ¿Está claro? Muy bien, porque intersecta, ¿no?, a la circunferencia en un solo punto. Y la ordenada, ¿no?, en este caso
Recuerden que la recta debe intersectar al eje y la línea cosecante es la ordenada del punto de intersección. En este caso no lo intersecta. Entonces, la línea cosecante está en el más infinito, ¿no? Analicemos el primer cuadrante, ¿no? Entonces, la línea cosecante está en el más infinito. Damos un arco de extremo y trazamos la tangente. Ahí está. Entonces, la ordenada va a ser un valor finito, ¿no? No va a estar en el más infinito porque ya lo intersecta. Entonces, decrece, ¿no es cierto? Ahí está. Esa es, ¿no?, la línea cosecante. Entonces, decreciente, ¿no? De más infinito, decrece hasta ¿qué valor? Si llegamos a pi medios, entonces trazamos la tangente ahí, ¿no? Traza la tangente, ahí está. Intersecta a la circunferencia en el punto 0,1. Entonces, recuerden que la ordenada es la línea cosecante, 1. Entonces, la ordenada está variando de más infinito a 1. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, es decreciente, ¿no? Decrece. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? Observen que la ordenada es, ¿no?, está en 1. Empiezan, ¿no?, a dar valores mayores hasta pi, ¿no? Aquí, origen de arco, este es un arco mayor que pi medios. Trace, ¿no?, la tangente y empieza nuevamente a alejarse de la ordenada 1, ¿no? La ordenada va a ser mayor que 1. Se aleja. Quiere decir, nuevamente, ¿no?, llegamos a pi medios, perdón, a pi. En pi, la única posibilidad es trazar, ¿no?, recta tangente, así. Hay otra. Entonces, cuando estamos en pi, mira arriba, está el más infinito. Esta parte ya borramos para que no haya mucha carga notacional. Listo. Ya estoy acá analizando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el segundo cuadrante? Crece, ¿no? Desde ordenada 1, y esa va creciendo, ¿no es cierto? Cuando llego al arco pi, prácticamente trazo la recta tangente y ya no intersecta el eje. ¿Qué quiere decir? Que la línea cosecante está en el más infinito. ¿Listo? Ya está. El primer cuadrante, ¿no?, que crece, el segundo cuadrante es creciente. ¿Y ahora qué ocurre en el tercer cuadrante? Para ese tercer cuadrante tengo que mirar que la línea está en el menos infinito. Está en el menos infinito. Muy bien, tercer cuadrante. Entonces, ¿qué ocurre? Traza, ¿no?, la tangente, intersecta el eje Y. Ajá, bueno, la ordenada, ¿no?, es finita, pues, ¿no? La ordenada de este punto es finita. Llega a 3 pi medios, entonces la única posibilidad cuando el extremo del arco está en 3 pi medios, la única posibilidad es trazar esta tangente. ¿Y qué punto de intersección se tiene? Ah, ya, pues el punto 0, menos 1, ¿no? Quiere decir de menos infinito a menos 1, ¿no? ¿Qué significa si el valor, ¿no?, está en menos infinito y luego a medida que va aumentando el arco, cada vez se acerca a la ordenada menos 1? Entonces es creciente, pues, ¿no? El tercer cuadrante es creciente. Listo. Muy bien. Ahora analizamos en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Para analizar en el cuarto cuadrante, voy a limpiar, todo lo de ahí voy a limpiar, ojo, ya está. En el cuarto cuadrante. ¿Ya? Recuerda que en 3 pi medios estaba en menos 1, ¿no es cierto? La ordenada aquí es 0, menos 1, está en menos 1. Entonces damos un arco, ¿no? Ahí está, ¿no? Aquí está el arco. Intersectamos, miren, ¿no? Se va alejando de menos 1, ¿no es cierto? A medida que va aumentando el arco, se va alejando de menos 1, de la ordenada menos 1. Y si llegamos a 2 vueltas, ¿no?, en 2 vueltas, 2 pi, ¿no?, ahí trazará nuevamente una recta tangente, que es más infinito, menos infinito. Si llega a 2 pi, mire, ¿no?, el valor está en menos pi, en menos infinito, ¿no? En 2 pi, el arco una vuelta, 2 pi.
la recta observa, mira hacia abajo, está en menos infinito. Entonces, en el cuarto cuadrante, ¿qué está sucediendo? La ordenada menos 1 decrece a valores negativos, ¿no? Ordenada negativa, decrece, y si está en 2pi, se va a menos infinito. Entonces, decreciente, ¿no? De menos 1 a menos infinito. Es el análisis que se hace en cada cuadrante, ¿no es cierto? ¿Ok? Listo. Por lo tanto, nuevamente, ¿no? Proyectamos en el eje, en la recta, ¿no? Real, proyectamos. La ordenada, la menor ordenada que podemos observar es menos 1, ¿no? Aquí sería 1, la ordenada 1, y aquí la mayor ordenada en los negativos es 0 menos 1. Menor ordenada 1, entonces de 1 en adelante. Ahí está, ¿no? Y la mayor ordenada es menos 1. Ahí está. Por lo tanto, la cosecante es mayor o igual que 1, o sea, este es 1 menor o igual que cosecante teta, y se dice que 1 es mínimo relativo de cosecante. Y por aquí tenemos cosecante de teta, ¿no? Cosecante de teta es menor o igual que menos 1, y se dice que menos 1 es el máximo relativo, ¿no? De cosecante. Porque cosecante no tiene máximo absoluto, ¿no? Porque se dispara más infinito. Cosecante no tiene mínimo absoluto, porque se va al menos infinito, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Por consiguiente, la variación de cosecante, ¿no? Es igual que la variación de secante, ¿no? Cosecante teta pertenece al intervalo menos infinito menos 1, unido de 1 a más infinito, que es el rango de la función cosecante que veremos, ¿no? En la semana 16. Y el comportamiento analítico yo le indiqué, pero aquí no, resumimos en un cuadrito. Decreciente, creciente, creciente, decreciente. Ese, ¿no? Muy bien. Si acá, por ejemplo, ¿no? Cosecante es decreciente en el primer cuadrante, su recíproco, seno. Entonces, creciente en el primer cuadrante. Cosecante en el segundo cuadrante es creciente, su recíproco, seno, decreciente. En el tercer cuadrante, cosecante es creciente, su recíproco seno, decreciente. Ya les indiqué, ¿no? El comportamiento de las líneas recíprocas. Muy bien, entonces, la clave es ubicar todas las líneas trigonométricas, ¿no? Las líneas trigonométricas, ojo, son números, ¿no? No confundirse en geometría, ¿no? Una línea, su longitud debe ser positiva, ¿no? Acá está hablando de línea como número real, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos definiendo línea, por ejemplo, línea coseno es la axis del punto de la circunferencia, ¿no? La línea seno es la ordenada del punto de la circunferencia. Entonces, cuando ubica las líneas, ¿no? Trigonométricas, dirá, ah, ya, P, está el arco teta, entonces, líneas, ¿no? Será axisa coseno, ordenada seno. ¿No es cierto? La línea cosecante, ahí este es T0 cosecante de teta. ¿De acuerdo? La línea secante, allá para secante, simplemente intersecta, ¿no? Al eje X, y acá este punto de intersección es la línea secante, coma 0. Ya tengo ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿No? Me faltaría la línea cotangente y tangente. Allá, pero la línea cotangente, pues, recuerden, para definir línea cotangente, ¿qué hacemos? Trazamos, ¿no? Una horizontal por extremo del arco, en el origen de arcos complementarios, luego prolonga el radio, intersecta, aquí, ¿no? Intersectamos acá la tangente, aquí prolonga, intersecta, y el punto de intersección, la axisa, ¿no? En este caso, aquí será la línea cotangente, coma 1. La línea tangente, para línea tangente, recuerden, traza, ¿no? Recta perpendicular o recta tangente a la circunferencia en el origen de arcos, aquí. Por lo tanto, si este es teta, lo único que hace es, ¿no?
recuerden, prolongan el radio, intersecta a la recta tangente y la ordenada, aquí sería abscisa 1, ordenada, tangente de teta. Y así ubica todas las líneas, ¿no? Entonces, las líneas, ojo, son números aquí. Los números son positivos, negativos, ¿no? Solo que, ¿no? Se está viendo, ¿no? De manera visual, ¿no? Con una línea, ¿no? Está claro, ¿no? Muy bien. Muy bien, jóvenes, quedó claro la explicación de la línea cosecante, jóvenes. Digan, opinen por favor por chat de manera rápida. Aquí dice André. ¿Quedó claro? Daniela, Andrea, por favor respondan. Muy bien. Gracias, André. Muy bien. Entonces, resolvamos los problemas, pongamos en práctica las líneas trigonométricas. Primer problema. Ya, un operador corta una lámina de madera dándole la forma de un círculo cuyo radio mide 1 metro. Es importante trabajar con el radio, una unidad, ¿no es cierto? Una unidad de medida, ¿no? Para trabajar con la circunferencia, ¿no? De lo contrario hay que hacer cambio de escala, ¿no? Si el operario no termina la tarea, aún le falta recortar la región sombreada, como se muestra en la figura, ¿no? Determine el área de la región que falta recortar, es decir, el área de la región sombreada. Ahí está. Ese sería el área de la región sombreada, ¿no? S sub X, digamos. ¿Cómo se halla, no? Es simple, ¿no? Para hallar el área de la región sombreada, primero calculamos el área de la región triangular OBC y le quitamos el área del sector circular de radio OB, ¿no? Ahí está, de este sector circular con ángulo, ¿qué ángulo es este ángulo? Todo es teta menos pi medios, sería teta menos pi medios, ¿no? Listo. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos, no, la longitud de BC? El arco aquí, ¿no? El ángulo central es teta, por lo tanto el arco va a ser también teta, ¿no? Teta. Quiere decir extremo D, arco AD, tiene medida teta, por lo tanto, la recta, ¿no? Horizontal, ¿no? La recta tangente a la circunferencia en el origen de arcos complementarios, en este caso B es 0,1, por lo tanto sé qué coordenadas tiene, ¿no? La abscisa de C es cotangente de teta, 1. Por lo tanto, la longitud de la línea BC, esta longitud es valor absoluto de cotangente. Listo. ¿Está claro? Vamos borrando. Es cierto. Listo. Muy bien. OB es simplemente como estoy trabajando, ¿no? En la circunferencia trigonométrica de la radio una unidad, en este caso 1 metro. Entonces OB tiene medida 1 metro. Listo. ¿Estamos? Entonces, para determinar el área de la región sombreada, entonces, ¿no? Calculamos, ¿no? El área de la región triangular OBC menos el área de la región triangular BOD. ¿De acuerdo? Pero la medida del ángulo central, ¿no? BOD es teta menos pi medios, ¿no? Teta en el sentido positivo, observen, menos pi medios, ¿no? Le quitamos teta menos pi medios. Obviamente teta menos pi medios es positivo. Entonces, a ver, para hallar el área de la región triangular OBC, calculamos BC, valor absoluto de cotangente de teta, pero teta, el extremo del arco teta, está en el segundo cuadrante, por lo tanto, cotangente es negativo, su valor absoluto es menos cotangente, es decir, la longitud de BC es menos cotangente teta metros. Entonces, hallamos, ¿no? El área de la región triangular OBC. OBC
cateto 1 por base BC, que es menos cotangente, sobre 2 metros cuadrados, ¿no? Y el área del sector circular, POD, es igual, a ver, recuerden, semana 2, ¿no es cierto? Ángulo central, expresión radianes, teta menos pi medios por 1 al cuadrado sobre 2. Teta menos pi medios, 1 al cuadrado sobre 2 metros cuadrados. Por lo tanto, hallar S sub X, ¿no? Ya es simple. El S sub X aquí es igual, ¿no? Será menos, ¿no? 1/2 cotangente de teta metros cuadrados, ¿no es cierto? Y aquí menos 1/2 de teta menos pi medios metros cuadrados, ¿no? Factorizamos, ¿no? Menos 1/2 cotangente menos teta menos pi medios. Así. Quedaría, ¿no? El área, entonces hacemos la diferencia. Y aquí está, ¿no? Factorizamos menos 1/2, acá, ¿no? Menos 1/2. Entonces, menos 1/2 quedaría cotangente de teta más teta menos pi medios, metros cuadrados. Listo. Lo demás, borro. ¿Está claro, jóvenes? Pregunto a la Sara. ¿Quedó claro la explicación de la solución del problema 1? Por favor, indiquen por chat si quedó claro para resolver el siguiente problema. Gracias, André. El problema 2. En la figura se muestra una plaza de forma circular cuyo radio mide 1 hectómetro, donde la región sombreada representa el lugar donde se va a instalar un local de votación. Determine el área de dicha región. Entonces, cuando aparecen figuras geométricas, ¿no? Uno identifica, ¿no? Tiene que identificar qué tipo de región se tiene, ¿no? Si son cuadrados, si son rectángulos, paralelogramos, trapecios, etc. En este caso, observe, ¿no? Los lados opuestos de este cuadrilátero son paralelos, ¿no? Este sería, ¿no? La altura, ¿no? Entonces, si los lados opuestos son paralelos, entonces es un trapecio, ¿no es cierto? En este caso se tiene, ¿no? Que la región sombreada está limitada por un trapecio, ¿no? Entonces, hay que hallar, ¿no? La longitud, ¿no es cierto? Para hallar el área, ¿no? De una región limitada por un trapecio, hay que calcular las bases, ¿no? Base, este radio, ¿no? Esta es la unidad, un hectómetro, la base. Hay que calcular esta longitud. Y esta longitud es longitud de radio, ¿no es cierto? Entonces tenemos que esta es una unidad, este también es una unidad, ¿no es cierto? En este caso, hectómetro, ¿no? Hectómetro. Listo. Entonces, para hallar, ¿no? El área de esta región, ¿no? Limitada por el trapecio, necesitamos calcular esta longitud, ¿no? Esta longitud de aquí. Ya. Pero tenemos, ¿no? El extremo del arco de medida teta. Trazamos la tangente, la tangente intersecta el eje X, por lo tanto, digamos, este es el punto D, ¿no? Ahí está. Y la abscisa de este punto D es, la abscisa de D es secante de teta, ordenada de 0. Pero la longitud de la línea, recuerden, es valor absoluto es secante, ¿no? Valor absoluto secante. Entonces ya saben por qué sale, ¿no? El valor absoluto, porque la línea secante, ¿no? Es la abscisa del punto de intersección con el eje X, de la recta tangente. Esta es la tangente, intersecta el eje X, su axis es secante, por lo tanto la longitud de la línea es valor absoluto. Una unidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hallamos la longitud? Digamos, este es D, este es, digamos, P. La longitud de DP. Bueno,
DP es cateto de un triángulo rectángulo de hipotenusa, valor absoluto secante, y el otro cateto mide 1 hectómetro, ¿no? Por lo tanto, lo único que tiene que hacer es DP es igual a raíz cuadrada, hipotenusa al cuadrado, valor absoluto secante al cuadrado y secante al cuadrado, ¿no? Por propiedad, ¿no? De álgebra, ¿no? Menos 1 al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado es 1, y esto es DP igual a secante al cuadrado menos 1 es tangente cuadrado, ¿no? Entonces, DP es igual valor absoluto de tangente de teta. Recuerden, raíz cuadrada de x cuadrado, valor absoluto de x. Cada vez que saque raíz cuadrada y tangente cuadrada de una expresión al cuadrado, sale con valor absoluto, ¿no? De tangente. Por lo tanto, la longitud de DP es valor absoluto de tangente, hectómetros, ¿no? Listo, estoy aquí. Es el punto P, ¿no? Ya listo. Muy bien. Es claro, ¿no? Que, digamos, este es Q. La longitud de OQ es el radio, ¿no? La longitud de radio, es decir, 1 hectómetro. Por lo tanto, hallar el área, ¿no? De la región limitada por el trapecio DPOQ es simple, ¿no? Aplicamos fórmula, ¿no? Semisuma de bases por la altura, ¿no? Entonces, el área, ahí está, la región sombreada es base 1 más base, valor absoluto es secante, sobre 2 por altura, la altura es 1. Obviamente las unidades, ¿no? Cuadradas, en este caso, hectómetro al cuadrado. Pero teta pertenece al segundo cuadrante. Entonces, la línea, ¿no? En este caso, el valor absoluto de tangente, ¿no? En este caso, como tangente del segundo cuadrante es negativo, su valor absoluto es menos tangente teta. Listo. 1, valor absoluto tangente teta menos tangente teta. Por otro lado, ¿qué viene a ser teta, no? Si ubicamos teta, este es el arco teta, el ángulo en posición normal teta. Como dato, aparece, ¿no? En el lado final del ángulo en posición normal está el punto menos 2,3. Cuando trabajamos con ángulos en posición normal, uno ubica cualquier punto del lado final, ¿no? Y calcula la razón trigonométrica. En este caso, el ángulo en posición normal, axisa, ¿no? Identifica axisa menos 2, ordenada 3. Por lo tanto, tangente de teta es obviamente ordenada 3 sobre axisa menos 2. 3 entre menos 2 es menos 3 medios, ¿no? Menos por menos, 1 más 3 medios. Listo. 1 más 3 medios, 5 medios, ¿no? 1 más 3 medios, 5 medios por 1 medio, 5 cuartos. Respuesta, 5 cuartos hectómetros al cuadrado. Es el área, ¿no? De la región sombreada, ¿no? Listo, jóvenes, ¿quedó claro la explicación de la solución del problema 2? Por favor, indiquen por chat. Indiquen por chat, por favor. Ok. Gracias, Andrea. Seguimos. ¿No? Respuesta. Listo. Ya. Problema 3, ¿no? En la figura mostrada C es una circunferencia trigonométrica. C, circunferencia trigonométrica. Si TQ es tangente a la circunferencia en el punto M, ¿no? M es punto de tangencia. ¿Ya? Ok. Hay el área de la región limitada por el cuadrilátero OBPQ. Dice acá, ¿cómo sacó la tangente de teta 3 medios? Por eso, por favor, pregunten de manera, ¿no? Que estamos en el, ya yo por eso pregunto, ¿quedó claro? Entonces, cualquier duda en el acto, ¿no? Bueno, vamos a explicarle, ¿no? Vamos a regresar, ¿no?
¿Cómo sacó? Dice tangente tita menos 3 medios. Repito, ¿no? Este es el ángulo teta en posición normal, ¿no? Semana 5, razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Usted tiene el ángulo en posición normal, como el arco es teta, el ángulo central es teta. Por lo tanto, elementos de un ángulo en posición normal. Para trabajar con ángulo en posición normal, ubicamos cualquier punto del lado final, ¿no? Entonces, en el lado final está el punto menos 2 tercios. Por lo tanto, la abscisa es menos 2, la ordenada es 3, y si quiere rayo vector es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? En este caso no necesito calcular el rayo vector porque me piden tangente de teta. Entonces, tangente de teta es ordenada sobre abscisa. Pero la ordenada es 3, ¿no? Ordenada 3, abscisa menos 2. ¿Estamos? Por lo tanto, aquí reemplazamos tangente de teta menos 3 medios, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no? Más entre menos 3 medios. Resulta menos 3 medios. 1 menos, ¿no? Tangente de teta es menos 3 medios. Menos por menos, más 3 medios. Entonces resulta 1 medio, 1 más 3 medios. Y 1 más 3 medios es 5 medios, ¿no? Y 1 medio por 5 medios es 5 cuartos. ¿Quedó claro? Muy bien. Listo. Cualquier pregunta, por favor, me lo hacen saber, ¿no? En el momento que estamos, ¿no? Resolviendo el problema. Por eso cada vez que, digamos, resolvemos un problema, pregunto si está claro, cualquier aclaración, duda, pregunten, ¿no? Con confianza, ¿no? Cualquier duda, ¿de acuerdo? No se queden con las dudas. Importantes sus preguntas, ¿no? Muy bien. En este caso, hallar el área de la región, ¿no? Limitada por el trapecio, ¿no? P, B o Q es simple, ¿no es cierto? Lo único que tenemos que hacer es, ¿no? Allá, nuevamente aquí, identificamos, tenemos que calcular la base QO, la base PB. La altura ya lo tenemos, es la unidad, ¿no es cierto? Porque es circunferencia trigonométrica, ¿no? Ojo, circunferencia trigonométrica es, el radio es una unidad. El centro de circunferencia es el origen del sistema de coordenadas rectangulares, es decir, 0, 0, ¿no? Entonces, aquí de manera inmediata calculamos PB, ¿no? ¿Por qué? Ahí está, ¿no? El arco teta, ¿no? Es el arco teta, medida teta, extremo M. Tras el radio OM intersecta a la recta horizontal, ¿no? Que pasa por el punto B, ahí está, ¿no? Y el punto de intersección es P. Por lo tanto, P, recuerden cuando habla de cotangente, ¿no? Línea cotangente, la abscisa es cotangente de teta. Ordenada es 1. Pero el longitud de la línea es valor absoluto de cotangente. Quiere decir, BP tiene longitud, valor absoluto de cotangente, unidades. Listo. Ahora, ¿cómo hallamos OQ? Recuerden, M es punto de tangencia. TQ es tangente a la circunferencia, el extremo del arco. Esa tangente intersecta el eje X en el punto Q. La abscisa es secante de teta. Y la longitud de OQ de la línea es valor absoluto y secante. Listo. Ahí está. Muy bien, entonces, observen, ¿no? Tenemos ya la longitud de las bases, ¿no? Base OQ, valor absoluto secante, base PB, valor absoluto cotangente. Altura del trapecio, el radio, ¿no? BO, es la altura del trapecio. Listo. Por lo tanto, el área pedida es, ¿no? Área de la región limitada, ¿no? Por el trapecio OBPQ es base, ¿no? Semisuma de bases, ¿no? Base, valor absoluto cotangente, más valor subsecante sobre 2, por altura, una unidad, todo en unidades cuadradas, ¿no es cierto? Ahora, todo lo que tenemos que hacer es, ¿no? Observar que el extremo del arco teta está en el segundo cuadrante, ¿no? Está en el segundo cuadrante. Por lo tanto,
cotangente es negativo en el segundo cuadrante, secante también es negativo. Valor absoluto de cotangente, menos cotangente. Valor absoluto de secante, menos secante. Y obtenemos la respuesta, ¿no? Ahí está. Menos cotangente, menos secante. Factorizamos el signo menos, menos un medio, por cotangente más secante, ¿no? Ya, listo. Pregunto, ¿quedó claro la explicación de la solución del problema 3, jóvenes? Respondan por chat. Por favor. A ver, Andrea. Muy bien. Tal vez un problema parecido, ¿no?, al problema 2. La figura representa el croquis de un parque con forma circular radio UNDAM. Nuevamente, aquí aparece radio una unidad, ¿no? Una unidad. La unidad es un DAM, ¿no? Si Juan y Carlos parten del punto Q y O respectivamente, siguiendo las trayectorias QP, OP, hasta encontrarse en el punto P, punto de tangencia, hay la distancia recorrida por Juan, ¿no? Este es punto de tangencia. Ya. Muy bien. Lo piden ayer, ¿no? Distancia recorrida por Juan es la longitud, ¿no? O la distancia del punto Q al punto P, ¿no? Esa longitud, ¿no? Del segmento QP. Muy bien. Identifiquemos, ¿no? En este caso, el ángulo, ¿no?, es en posición normal, es teta, ¿de acuerdo? Entonces, el arco desde el origen de arco hasta el extremo, también es teta, el arco, ¿no es cierto? Eso es teta. Por consiguiente, identificamos, ¿no es cierto? Identificamos. Por extremo del arco trazamos la recta tangente, intersecta al eje X en el punto Q, entonces la abscisa es secante de teta, ordenada es 0. Pero la longitud de la línea es valor absoluto de secante, porque tiene que ser positivo, ¿no es cierto? Entonces, es valor absoluto secante. OP es el radio. Recuerden, como P es punto de tangencia, aquí es recto. Listo. ¿Está? Por lo tanto, Pitágoras mentalmente, ¿no? Y tuvimos calculado ya, ¿no?, en uno de los problemas que hemos resuelto. Entonces, ¿cómo se calcula este cateto? O, ¿no? QP, nuevamente, ¿no? QP, ¿no?, es igual raíz cuadrada, hipotenusa al cuadrado, secante cuadrado, menos 1. Y esto es tangente cuadrado. Por lo tanto, sale valor absoluto tangente de teta. Entonces, QP es valor absoluto tangente teta. Listo. Muy bien, entonces, limpiamos todo esto. ¿Qué significa? Que la distancia recorrida por Juan es igual entonces a la longitud del segmento QP, pero QP es valor absoluto de tangente. ¿De acuerdo? Muy bien. Tangente de teta. Ubiquemos teta. Segundo cuadrante. Primero, ¿no? Extremo del arco está en el segundo cuadrante, por lo tanto, la tangente del segundo cuadrante es negativo. Entonces, valor absoluto tangente menos tangente teta. Muy bien. Nuevamente aquí, pero teta, observando el gráfico, ¿no? Teta es un ángulo en posición normal. Nuevamente, identificamos los elementos, ¿no? Cuando hablan en posición normal, ¿qué significa? Ubica cualquier punto del lado final. Pero cuando hablan de arcos, recuerden que los arcos siempre trabajan en la circunferencia trigonométrica, ¿no? El punto que debe ubicar es en un punto de la circunferencia. Esa es la diferencia. En cambio, en ángulo en posición normal ubica cualquier punto. ¿De acuerdo? En este caso, como dato aparece, ¿no?, en el lado final del ángulo en posición normal teta, el punto menos 7, 12. Entonces, abscisa menos 7, ordenada 12. Por lo tanto, tangente de teta, ¿no? Una vez más aquí calcula tangente de teta por
Definición, semana 5, ordenada 12, abscisa menos 7. Entonces, tangente es menos 12 sobre 7, ¿no? Multiplicado con menos 12 sobre 7, ¿no? La respuesta, entonces, 12 sobre 7 da. Está claro, ¿no? Aquí estamos reemplazando, este es menos, tangente de teta, 12 sobre menos 7, ¿no? Menos entre menos más 12 sobre 7. Listo. Listo. Pregunto, ¿quedó claro la explicación de la solución del problema 4 jóvenes? Por favor, contesten por chat y así optimizamos el tiempo. O si tienen alguna duda, pregunta, por favor, me indican por chat. Gracias, Andrea, dice todo claro, ¿ok? Problema 5. Problema 5. En la figura mostrado, C es una circunferencia trigonométrica. Miren, eso es importante. C es circunferencia trigonométrica. Cuando es circunferencia trigonométrica, el radio es igual a una unidad. El centro de la circunferencia es el origen, ¿no?, del sistema de coordenadas rectangulares, ¿no? Es circunferencia trigonométrica. Ya. Entonces, para el área de la región sombreada, entonces, ¿no?, aprovechando el gráfico, tenemos que hallar, ¿no?, longitud de la base NQ, longitud de NQ, que es la base, altura, es este ahí, esa longitud es la altura. Altura. Entonces, el área es, ¿no?, base por altura sobre 2. Muy bien. Pero, por dato, la longitud, ¿no?, de NQ es 2 veces la longitud del segmento PN, ¿no es cierto? Si la longitud del segmento NP es A unidades, ¿no? Ahí está, unidades, la longitud del segmento NQ es 2 veces A unidades, ¿no? Muy bien. Ya. ¿Qué líneas trigonométricas identificamos? Empezamos. Aquí aparece, observen, el extremo del arco de medida teta está en el cuarto cuadrante. Entonces, el origen de arcos, 1,0, ¿recuerdan? 1,0. Y el extremo del arco está en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, este punto tiene coordenadas coseno y seno, ¿no es cierto? Coseno de teta, seno de teta. Ya. Y la línea que es evidente aquí es, ¿no?, un poco aquí lo borramos momentáneamente. También observe que es, ¿no?, tangente, ¿no? En el extremo del arco tenemos una tangente. Intersecta el eje X y aquí, ¿no?, la abscisa del punto de intersección es la secante de teta. Y la ordenada del punto de intersección es cosecante de teta. Por lo tanto, ¿no?, la longitud de la línea secante, ahí tenemos, AM, ¿no?, es valor absoluto, es secante. Y en R intersecta, ¿no es cierto? También R intersecta. En este caso, la abscisa es 0, la ordenada es cosecante de teta. Pero la longitud de la línea OR es valor absoluto de cosecante de teta. Ahí está. Listo. Muy bien. Ya. Entonces, pero en este caso, OP es el radio de la circunferencia trigonométrica, por lo tanto es una unidad, ¿no es cierto? Listo. Yo creo que es suficiente, ¿no?, con esto. Suficiente. Muy bien. Entonces, el área, ¿no?, pedida, el área pedida, S, sería igual, ¿no?, base 2A
multiplicado por altura, altura es, ¿no? 1 más valor absoluto es secante de teta, es el valor absoluto acá, más valor absoluto es secante, unidades cuadradas, todo sobre 2, ¿no es cierto? Pero 2 entre 2 se cancela, ¿no? Por lo tanto, el área es A por 1 más valor absoluto secante. Estamos, entonces el problema es calcular A, ¿no? O sea, calculemos A. Para hallar A, pues, ¿no? Aplique directamente trigonometría. Aquí está, ¿ven? Este ángulo es igual a este ángulo. Cotangente de este ángulo de 2 rayitas, ¿no? Es longitud 3A entre cateto opuesto 1 más valor absoluto secante. Cotangente de este ángulo es igual, ¿no? Longitud, ¿no? Valor absoluto cosecante de teta sobre valor absoluto secante. Esa sería una forma rápida, ¿no? De relacionar. Si no, aplica geometría, ¿no? Para eso necesito otro ángulo, ¿no? Entonces tenemos triángulos rectángulos semejantes, ¿no? MOR semejante al triángulo MPQ. Y aquí no aplica semejanza, ¿no? Como dije directamente, ¿no? Usa la cotangente y listo, ¿no? Entonces, ¿no? Los que son hinchas de trigonometría utilizan las razones trigonométricas, ¿no? Si no, lo hace por geometría utilizando semejanza. Entonces el triángulo MOR es semejante al triángulo MPQ. Entonces, en el triángulo P o MPQ, a este ángulo se opone 3A. En el otro triángulo, ¿no? El triángulo MOR, a este mismo ángulo se opone valor absoluto y cosecante. ¿Cómo? Nuevamente, ¿no? En el triángulo MPQ, a este ángulo de 2 raíces se opone 1 más valor absoluto secante. Y en el triángulo MOR, a este ángulo se opone valor absoluto secante. Listo, ahí está. De aquí se despeja, ¿no? 3A. Entonces esto ya, como dije, el objetivo es calcular A, ¿no? Esto ya se sabe, ¿no? Listo. Muy bien. Teta está en el cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Teta pertenece al cuarto cuadrante, por lo tanto, secante es positivo, positivo. Cosecante, negativo, ¿no? 3A entre menos cosecante teta es igual a 1 más secante sobre secante. ¿Estamos? Listo. Entonces, 3A, ¿a qué es igual, no? Ahí lo va a dar directo, ¿no? 3A es igual. Valor absoluto, ¿no? De cosecante es menos cosecante, ¿no? Pasa a multiplicar, ¿no? Por, ¿no? 1 más secante de teta, el valor absoluto, ¿no? De un positivo es ella misma, en este caso secante, sobre secante. ¿No es cierto? Pero cosecante es 1 sobre seno, ¿no? Acá tiene 1 sobre seno. Cosecante es 1 sobre seno. Pero 1 sobre secante es coseno, ya lo ponemos aquí a 1 sobre secante es coseno, ¿no? Acá tiene que aplicar identidades, ¿no? Trigonométricas elementales. Por lo tanto, quedaría así, ¿no? Listo. Pero menos coseno sobre seno es menos cotangente, ¿no? Entonces acá menos cotangente. Menos cotangente. Y acá queda 1 más secante, ¿no? Entonces quedaría 1 más secante. ¿Listo? De aquí A es entonces menos 1/3 cotangente teta por 1 más secante. Eso es lo que va a aparecer acá, ¿no? Cálculo directo. Ahí está, ¿no? A es menos 1/3 cotangente teta por 1 más secante. ¿Listo? Luego, cotangente de teta por 1 es cotangente de teta. Cotangente por secante, aquí es igual, ¿no? Cotangente por secante. Cotangente de teta por secante. Cotangente de coseno sobre seno por secante. Secante por coseno es 1. 1 sobre secante, todo esto es cosecante teta. Se va a reducir a cosecante. Es decir, ahí está, menos 1/3 cotangente más cosecante. Muy bien. Recuerden, ¿no? Las
semanas, ¿no? Donde hemos visto semana 10, ¿no? Identidades especiales del ángulo mitad. Esto voy a borrar. Si recuerdan, a buena hora. Si no recuerdan, bueno, tienen que utilizar identidades básicas, ¿no? Entonces, acá también borramos. Eso es fácil, ¿no? De captar. Entonces, aquí hay dos identidades importantes, ¿no? El tangente de alfa medios es igual cosecante del doble menos cotangente del doble. Y cotangente de alfa medios es cosecante del doble más cotangente del doble. Si ustedes recuerdan, aquí tiene, ¿no? Cosecante más cotangente. Por lo tanto, por identidad, esto sería igual, ¿no? A cotangente de teta medios. Cotangente teta medios. Por lo tanto, A es igual, ¿no? A menos 1/3 cotangente teta medios. Pero alguien me va a decir, profesor, si no me recuerdo, bueno, si no te recuerdas, tienes que utilizar identidades, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo? Supongo no te recuerdas, entonces, ¿qué tienes que hacer? Ah, ya, solamente voy a hacer ese cálculo, ¿no? Necesito hallar cotangente, este valor, ¿no es cierto? Pero cotangente más secante, aquí es igual. Cotangente es coseno de teta sobre seno de teta. Y cosecante es 1 sobre seno de teta. Sigue siendo, esto es igual a 1 más coseno de teta sobre seno de teta. Aplicamos fórmula de gradación, importante, la fórmula de 1 más coseno, ya 2 veces coseno cuadrado de teta medios. El seno de teta expresamos, ¿no? Como en función del ángulo mitad teta medios, 2 veces seno de teta medios, coseno de teta medios. 2 se va, un coseno se cancela y queda coseno de teta medios entre seno de teta medios cotangente de teta medios. La cosa que usted está llegando aquí, ¿no? Cotangente más cosecante es cotangente de teta medios. Pero si ustedes recuerdan estas identidades, ¿no? Este cálculo lo obvia, ¿no? Y directamente, ahí está. Cotangente más cosecante es cotangente de teta medios. Estamos. Muy bien. Por lo tanto, ya tenemos el valor de A, ¿no? Entonces, el área, recuerden, es 2 veces A por altura sobre 2, ¿no? Entonces, el área pedida, aquí está, ¿no? Base 2A por altura, 1 más secante, porque es el valor absoluto secante, como teta está en el cuarto cuadrante, secante es positivo, por lo tanto, acá es secante de teta, ¿no? Unidades. Por lo tanto, la longitud de la altura PM es 1 más secante de teta unidades, aquí está. 2 se cancela, hay que reemplazar simplemente A, ¿no? Entonces, A por 1 más secante de teta unidades cuadradas. Reemplazamos y resulta, ¿no? El valor de A menos 1/3 cotangente teta medios por 1 más secante unidades cuadradas. Y listo. ¿Está claro, jóvenes? Pregunto a la sala. ¿Quedó claro la explicación de la solución del problema 5? Por favor, indiquen. Indiquen, jóvenes. A ver, Andrea, los colaboradores de la sala, por favor, participen. A Ariana Daniela. Listo, quedó claro. Entonces continuamos. Ya, el problema 6. Ya. En la figura mostrada, C es una circunferencia trigonométrica. Si T es punto de tangencia, calcula la longitud del segmento AB, ¿no? Entonces nos piden allá la longitud del segmento AB. Entonces hay que calcular el valor de D, ¿no? Para dar la respuesta, ¿no? AB tiene longitud de unidades. En este caso, el arco está en el cuarto, ojo, cuarto cuadrante, ¿no? Origen del arco es 1,0, viene el sentido antihorario y su extremo está en el cuarto cuadrante. Bueno, entonces observamos, ¿no? Que
la recta tangente AB, ¿no? Esta, ¿no? AB. Es una recta tangente a la circunferencia en el punto 0,1, en el origen de arcos complementarios. Por lo tanto, la abscisa de A es cotangente de beta. ¿No es cierto? Abscisa es cotangente de beta, su ordenada es 1, ¿no? Cotangente de beta, eso es. Pero la longitud de la línea es valor absoluto de cotangente de beta. Esa longitud es valor absoluto de cotangente de beta. Tomamos, ¿no? La abscisa, su valor absoluto es cotangente de beta. Listo. Muy bien. Ya. El radio es una unidad porque es una circunferencia trigonométrica, ¿no? Bueno. Luego, por el extremo del arco, trazamos la tangente a la circunferencia, intersecta el eje X. Entonces, la abscisa en el eje X es secante de beta, a 0. Por lo tanto, la longitud de la línea secante es valor absoluto, ¿no es cierto? Esto ya borramos porque ya sabemos que ahí es 1,0. La longitud de la línea, ¿no?, secante es valor absoluto, es secante de beta. Listo. Ya está. Luego ubicamos, ¿no? T es punto de tangencia, por lo tanto, este es 90 grados. Este es una unidad, ¿de acuerdo? Este ángulo es opuesto con este ángulo, tienen la misma medida. Entonces tenemos ángulo 90, una unidad ángulo. 90, acá es radio, una unidad ángulo. Criterio ala, los triángulos rectángulos son congruentes. Por lo tanto, a ángulos iguales se oponen lados de la misma longitud, ¿no? A 90 se opone valor absoluto de secante, por lo tanto a 90 se opone valor absoluto secante. Listo. Ahí te dice valor absoluto secante. Listo. Luego, ¿qué tenemos? Observen, este ángulo tiene la misma medida por alternos internos y este ángulo, digamos 2 rayitas, tiene la misma medida que este ángulo 2 rayitas. Listo. En conclusión, esos dos triángulos son semejantes, ¿no? Pero acá tengo la medida de dos lados, ¿no? En el otro triángulo tengo el valor que quiero calcular. Entonces necesito el valor de AT necesariamente, ¿no? Pero ¿cómo calculamos el valor de AT, no? Para ello calculamos OA, ¿no? Eso es, mentalmente calcule OA, aquí es igual, ¿no? Esta es una unidad. Entonces será raíz cuadrada. OA es hipotenusa del triángulo, ¿no es cierto? De cateto es una unidad y valor absoluto cotangente, por lo tanto es 1 al cuadrado más valor absoluto cotangente al cuadrado es cotangente cuadrado de beta, ¿no? Cotangente cuadrado de beta, raíz cuadrada, eso es igual, ¿no? OA es raíz cuadrada de cosecante cuadrado de beta. OA es igual a valor absoluto de cosecante de beta. Si OA es igual valor absoluto cosecante de beta, entonces AT a qué es igual. Simplemente, ¿no? AT es una parte de OA. Por lo tanto, AT es igual OA menos una unidad. Es decir, AT es valor absoluto de cosecante de beta menos 1, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí tenemos, ¿no? Una unidad y esa longitud es valor absoluto cosecante menos una unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque OA es valor absoluto de cosecante y para hallar a AT simplemente le quito la unidad, ¿no? AT es igual OA menos 1. Listo. Entonces lo borramos. Muy bien. Por lo tanto, aplicamos, para hallar D, aplicamos semejanza, ¿no? Estos dos triángulos rectángulos son semejantes. A 90 grados, el triángulo, ¿no? A T, A, B, a 90 se opone D, el otro triángulo a 90 se opone valor absoluto secante. Listo, ¿no? Semejanza, triángulo, ¿no? ATB es semejante al triángulo OTC. Aplicamos semejanza, 90 D unidades a 90 OC. En el otro triángulo, al ángulo de dos rayitas se opone AT, el otro triángulo ángulo de dos rayitas se opone OT, reemplazamos, ¿no? OC es valor absoluto secante, y AT es valor absoluto de cosecante de beta menos 1, sobre OT, que es 1. Listo.
Muy bien, recuerde que beta está en el cuarto cuadrante, es positivo y acá va a ser negativo, ¿no? Listo, ahí está. Valor secante por valor absoluto cosecante beta menos 1. Como este es positivo, este es negativo, ¿no? Valor absoluto de secante beta, y valor absoluto cosecante de beta menos cosecante beta. Factorizamos el signo menos secante beta, cosecante beta más 1. Listo. Por lo tanto, la longitud de AB es menos secante beta por cosecante beta más 1. Lo que he hecho es factorizar el signo menos y expresarlo en unidades, ¿no? Listo. Pregunto, ¿quedó clara la explicación del problema 6, jóvenes? Contesten, por favor, y abreviamos el tiempo. Le dice Daniela. Nos quedan 4 problemas. ¿Por qué la cosecante en el segundo cuadrante se pone negativa, ¿no? Recuerden, no está en el segundo cuadrante, ¿no? ¿Dónde está beta? ¿Alguien puede contestar? Beta pertenece al cuarto cuadrante, no está en el segundo cuadrante. Está en el cuarto cuadrante, beta. ¿Estamos? Eso tiene que tener, o sea, siempre fíjese el extremo del arco a qué cuadrante pertenece. Beta en el cuarto cuadrante, por lo tanto, en el cosecante beta en el cuarto cuadrante es negativo, ¿no? No está en el segundo cuadrante, ¿no? Porque ahí me dicen el segundo cuadrante. Ok, muy bien, ¿no? No, listo. Está claro, ¿no? Entonces beta está en el cuarto cuadrante, por eso el valor absoluto, ¿no? De cosecante beta es menos cosecante beta. Por favor, siempre observen el extremo del arco. Eso es lo que va a indicar a qué cuadrante pertenece, ¿no es cierto?, la línea trigonométrica. Muy bien. En este caso, ¿no? Limpiamos. Entonces, quedó claro la explicación del problema 6, ¿no es cierto? A ver qué dicen los jóvenes. Ok, listo. Entonces, ¿quedó claro, jóvenes? A ver, André, Daniela, por favor, indiquen. ¿Está claro? Ok, listo. Problema 7. El problema 7. En la figura se muestra el croquis de un centro de salud donde la región sombreada que está destinada para atención de pacientes son con síntomas de COVID-19. Si la región circular tiene radio UNDAM, aquí es importante nuevamente señalar que la unidad, ¿no? Radio es una unidad UNDAM. Hay el área de la región que está destinada para dicha atención en función de alfa y teta, ¿no? La respuesta va a estar en función de alfa y teta. Listo. Observamos la figura, ¿no es cierto? Ahí está la figura agrandada. Teta es un ángulo en posición normal, sentido positivo. Alfa es un ángulo en posición normal, en sentido negativo. Muy bien, entonces, ¿cómo hallamos el área de la región sombreada, ¿no? Acá podemos identificar, ¿no? Alguien dice, profesor, para que sea simple, lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? El área de región sombreada que está por encima del eje X tiene área S1, y el área sombreada que está por debajo del eje X tiene área S2. Por lo tanto, S1 más S2 es lo que vamos a calcular, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ya. Si el ángulo central es teta, entonces recuerden que el arco aquí es teta. Este va a ser teta. Teta. Sentido positivo. Muy bien, su medida es positiva. ¿Ok? Ahora, el radio de la circunferencia trigonométrica, el radio prolongamos, intersecta a la recta, ¿no? Tangente a la circunferencia en el origen de arcos complementarios 0, 1. Por lo tanto, la abscisa de C es la línea cotangente de teta. Así. Por lo tanto, la longitud de la línea BC es valor absoluto de cotangente. Por definición, ya, listo. Listo. Valor absoluto de cotangente, es el punto 0,1, ¿no? Listo.
¿Está claro? La longitud de la línea es el valor absoluto de la abscisa, ¿no? Ahí está. Listo. Por lo tanto, OB es radio, OB es radio, entonces la longitud, digamos, este es el punto D, la longitud de DC es una unidad, ¿no es cierto? Un DAM. Por lo tanto, el área, ¿no? Ahora, si estamos en el primer cuadrante, T está en el primer cuadrante, la línea cotangente es positiva, ¿no? Este es positivo, por lo tanto, la longitud es simplemente cotangente de teta, ¿no? Este es cotangente de teta. DAM, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces, para hallar el área, ¿no? S1, el área, ¿no? De la región sombreada que está encima del eje X, ¿no? Observan, ¿qué se hace? Se calcula el área de la región rectangular BSDO y se quita el área del sector circular AOB. Recuerden que aquí es pi medios, es la cuarta parte de un círculo, ¿no? De un círculo de radio, una unidad, un DAM, ¿no es cierto? DAM. Por lo tanto, el área, ¿no? De un cuarto será, pues, ¿no? Pi 1 al cuadrado sobre 4, o si no, calculan utilizando fórmula, ¿no? Del sector circular, pi medios por 1 al cuadrado sobre 2, pi cuartos. Por lo tanto, aquí es igual S1, ¿no? Por aquí voy a escribir S1, ¿no? De manera simple. S1 es igual el área de la región rectangular DSBO, que es BC por 1, que es cotangente teta por 1, cotangente de teta, DAM al cuadrado, ¿no? DAM al cuadrado. Pero hay que quitarle el sector circular, ¿no es cierto? Que es pi cuartos, ¿no? Menos pi cuartos. Listo. Eso en DAM al cuadrado, ¿no? Las unidades acá es DAM al cuadrado, ¿no? Listo. Muy bien, eso está claro, ¿no? Ahora, ¿cómo hallamos ese S2, ¿no? Para hallar S2, esta parte de aquí, este es el S1, el de arriba, y este es el S2, el de abajo. Listo. Obviamente, bases OD, pero para hallar, ¿no? El área del sector circular, calculamos el área de la región triangular OTD y le quitamos el área, ¿no? Del sector circular AOT. Estamos. Pero, ojo, tenemos, ¿no es cierto? OD aquí es igual, ¿no? OD tiene la misma medida que BC. Por lo tanto, la longitud de OD, o sea, la base del triángulo es cotangente de teta DAM. ¿De acuerdo? Necesitamos la altura ya. Pero para la altura, entonces ustedes tienen acá el ángulo central, el arco, ¿no? De extremo alfa. Este es alfa. Arco negativo. Por lo tanto, necesito la altura, ¿no? Pero T es un punto de la circunferencia. Por lo tanto, recuerden, axis es coseno, ordenada es seno. La ordenada es la línea vertical. Por lo tanto, la altura es valor absoluto, es seno, ¿no? Así. Ahí está. Eso es valor absoluto, es seno, DAM. La altura del triángulo. Por lo tanto, el área S2, esto voy a borrar porque, ¿no? S2, ¿cómo calculamos? Voy a aprovechar este espacio que hay por aquí. S2. S2 es igual. A ver, el área de la región triangular ODT, base OD es cotangente de teta, ya. Cotangente de teta. Altura, valor absoluto seno, pero alfa está en el cuarto cuadrante, ojo. Sentido negativa, su extremo está en el cuarto cuadrante, ¿no? Primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto. Por lo tanto, seno es negativo, ¿no? Acá es menos seno de alfa. Por lo tanto, será, ¿no? Base, cotangente, altura, menos seno de alfa. Sobre 2. Menos, acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? Menos el área del sector circular AOT. Entonces, el área de un sector circular, recuerda, es una medida positiva. El ángulo alfa es negativo. Si yo tomo la magnitud negativa, el área me va a salir negativo. ¿Qué debemos hacer? Ajá, cambiarle de sentido, ¿no? Menos alfa. Menos alfa si tiene magnitud positiva, ¿no? Alfa negativo, menos pi tercios. Menos alfa, pi tercios, ¿no? Tiene que ser positivo. Entonces, el área, ¿no? Del sector circular AOT es el ángulo en radianes positivo menos alfa,
Radio al cuadrado, 1 al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado, entre 2. ¿No es cierto? Quedaría así, ¿no? Ese sería entonces, ¿no? Por lo tanto, que estaría quedando que S2, ¿no? S2 es igual a menos, acá dice menos 1/2, o tenemos menos, ¿no? Simplemente menos cotangente de alfa, de teta, por seno de alfa, sobre 2, menos por menos más alfa medios, todo multiplicado, ¿no? Por DAM al cuadrado, ¿no? Un DAM al cuadrado, listo. DAM al cuadrado, listo. ¿Y qué necesitamos hallar? S1 más S2, ¿no? Entonces, por aquí calculamos, ¿no? Aprovechando este espacio, S1 más S por aquí, a ver si, vamos a ver. S1, área pedida, ¿no? Hay que sumar S1 más S2. Si sumamos, ¿qué tenemos, no? S1, cotangente de teta, menos pico, vamos ordenando, ¿no? Más esta expresión, más, menos cotangente de teta, seno de alfa, sobre 2, alfa medios, menos pi cuartos. Ese sumo, ¿no? Y ordeno, ¿no? Ese DAM al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, aquí hay que hacer ya, ¿no? Cálculos, ¿no? 2 veces cotangente menos cotangente, ¿no? Entonces quedaría, ¿no? Si sigo aquí, S1 más S2, esto es, ¿no? Factorizamos cotangente, ¿no? Cotangente por 2 menos seno de alfa, todo sobre 2, ¿no es cierto? Más alfa medios menos pi cuartos. Todo DAM al cuadrado, ¿no? Bueno, aquí voy a factorizar, ¿no? Para que quede, ¿no? 1 medio multiplica cotangente teta por 2 menos seno de alfa, ¿no es cierto? Aquí estoy, factorización 1 medio que da alfa, y aquí 1 medio menos pi medios, ¿no? Listo. DAM al cuadrado. Por lo tanto, la respuesta es, a ver, 1 medio, cotangente teta por 2 menos seno de alfa más alfa menos pi medios, DAM al cuadrado. Entonces aquí, y aquí está el cálculo, ¿no? Ahí está. Aquí está resumido, ¿no es cierto? La solución comprimida, ¿no? Ahí está. 1 medio cotangente teta más 2 menos seno de alfa más alfa menos pi medios DAM al cuadrado. ¿Quedó claro la explicación, jóvenes? Y acá está el cálculo, ¿no? Que hemos hecho. Aquí está, ¿no? Es lo mismo. Aquí ya está el cálculo, si quieren le hacen una captura de pantalla. ¿Listo? Y luego tenemos, ¿no? La solución comprimida, ¿no? Listo. Respuesta. ¿Está claro la solución del problema 7, jóvenes? Contesten por chat de manera rápida. A ver, Daniela, André, ¿quedó claro la solución del problema 7, jóvenes? Tenemos 10 minutos de tiempo apremia. Por favor, respondan. Bien, gracias, Daniela. Entonces, continuamos, ¿no? Listo. Problema número 8. En la circunferencia trigonométrica, ¿no? Se cumple que cosecante de teta más 2 cotangente de teta es igual a la menos 1. ¿Estamos? OA es igual a B y T es punto de tangencia. ¿Está, no? Bueno, si OA es igual a OB y como C es la circunferencia trigonométrica, entonces OA es un medio de unidad, ¿no es cierto? Porque radio es una unidad, entonces OA es un medio. Por otro lado, ¿qué tenemos? Observen, acá T, para hallar la región sombreada necesitamos la base y la altura, ¿no es cierto? En este caso, obsérvese, ¿no? Que T es un punto de la circunferencia, el arco, ¿no? Extremo de medida teta, el extremo
T, entonces T tiene axisa coseno de teta, ordenada seno de teta. Por lo tanto, ¿no? La altura, ¿no? De la región triangular, esta altura, ¿no? Esta altura es, ¿no? Altura va a ser, como es línea horizontal, valor absoluto de coseno. Listo. Y la línea vertical, ¿no? Continuamos. La línea vertical tiene longitud, valor absoluto es seno, ¿no? Recuerden que el seno es, ¿no? La línea vertical, su valor absoluto es su longitud, listo. Por lo tanto, esta longitud es justamente valor absoluto, ¿no? De coseno, listo. Por otro lado, observen, necesitamos aquí, ¿no? Esta recta intersecta al eje Y, ¿en qué punto? En el punto 0, cosecante de teta, ¿no? Entonces, la ordenada es cosecante de teta. Por lo tanto, la longitud, ¿no? La longitud, esta longitud, ¿no? Para no cargar, ¿no? Esta longitud, lo traslado aquí, la longitud. Eso es valor absoluto de cosecante de teta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? El punto B, el punto P, ¿no? Este sea el punto P. Necesitamos, ¿no? La longitud. Si yo quiero hallar, ¿no? Digamos, este es el punto R. La longitud PR es la base de la región triangular sombreada, ¿no? Y su altura es valor absoluto de coseno. Entonces, ¿qué necesito para hallar PR? ¿No? Necesito hallar longitud de PO. Pero para hallar longitud de PO simplemente aplicamos semejanza, ¿no? Observen, ¿no? Este es el ángulo común, triángulo AOP es semejante al triángulo ABT, y listo. AOP es semejante al triángulo ABT, ¿no? Por lo tanto, ¿no? A este ángulo de dos raíces se opone OP, a el otro a dos raíces en el triángulo ABT se opone valor absoluto de seno, el triángulo, ¿no? AOP, a este ángulo se opone un medio, y este ángulo un medio más valor absoluto de coseno. Teta, ojo el extremo del arco, teta está en el cuarto cuadrante, teta pertenece al cuarto cuadrante. Por lo tanto, valor absoluto de seno del cuarto cuadrante es negativo, ¿no? Entonces, seno es negativo, su valor absoluto es menos seno. Valor absoluto de coseno es simplemente coseno, porque coseno es positivo, ¿no? Porque tiene un medio, 1 más 2 veces coseno de teta, ¿no? 2 se cancela, OP es menos seno de teta sobre 1 más 2 coseno de teta. Listo, ahí está. Muy bien. Pero por dato, ¿qué tenemos? Que coseno de teta más 2 cotangentes igual a la menos 1. Ahí está. Pero de aquí, ¿no? Observe, si hacemos el cálculo, por aquí, ¿no? Cosecante de teta más 2 cotangente de teta, esto es igual a la menos 1. ¿De acuerdo? Hacemos el cálculo. Cosecante es 1 sobre seno de teta. Este 2 veces coseno de teta sobre seno de teta, igual a la menos 1. Y aquí observe, de nuevo común es seno de teta. Y aquí tendremos, ¿no? 1 más 2 veces coseno de teta, es a la menos 1. Entonces la inversa de a la menos 1, entonces a la menos 1 a la menos 1 es a, eso es seno de teta sobre 1 más 2 coseno de teta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que OP es menos A, pues, ¿no? Entonces, A es igual acá, ¿no? Seno de teta sobre 1 más 2 coseno de teta. Por lo tanto, OP es menos A. Si OP es menos A, calculamos el área, ¿no? El área de la región sombreada es base PR por altura, valor absoluto de coseno sobre 2. Pero ¿cómo se calcula PR, no? OR, que es valor absoluto de cosecante, aquí está, menos OP, ya lo calculamos, ese es menos A, ¿no? Por lo tanto, resulta teta está en el cuarto cosecante es negativo, valor absoluto de cosecante menos cosecante, OP es menos A con este menos más A, por coseno de teta, el valor absoluto, ¿no? Acá este positivo. Jóvenes, prácticamente tenemos 4 minutos, ¿no? Ya, espero que esté claro, respondan, si creo que justamente
Tienen que responder, como ustedes pueden ver, ¿no? Si está claro, de manera inmediata, ¿no? Ok. Ok. Pasamos al siguiente problema. Veamos. Este problema, ¿no? El problema es simple, ¿no? Una plaza circular de un hectómetro radio se requiere iluminar, ¿no? La región triangular MPA, ¿no? Se coloca reflector en el punto P, pero se malogra y ahora se coloca una bombilla eléctrica y la región iluminada va a ser PDO. Calcular el área, ¿no?, de la región perjudicada, es decir, ¿no?, que nos piden ayer, calcule el área de esta región, ¿no?, que queda sin iluminar. Es el área en un trapecio. Como tenemos θ en el cuarto cuadrante, observen, prolonga el radio, intersecta a la recta, la axis de M es cotangente, su longitud, ¿no?, de la línea es valor absoluto, listo. Luego, ¿qué tenemos? Acá P tiene línea, ¿no?, coseno-seno, pero la ordenada es seno, ¿no? Su longitud es valor absoluto seno. Listo. Eso es una unidad, por lo tanto, tenemos, ¿no?, que acá hay semejanza, ¿no es cierto? Hay semejanza. Listo. Del gráfico tenemos que el triángulo MAP es semejante al triángulo MOA, ¿no es cierto? MAP es semejante al triángulo OBP, listo. Entonces acá inmediatamente, ¿no?, al ángulo común, a este de aquí, ¿qué se opone? Miren, ¿qué se opone? MA, valor subcotangente. Ese ángulo se opone a OB, medida M. Listo. Luego aquí, empezamos aquí, ¿no? Hemos empezado, ¿no? Este se opone PA. Y este de aquí se opone PB. Pero PA a PB, como, acá nuevamente aquí, usa tales, PB a PA es, valor absoluto es seno, y esto que viene a ser 1, y toda la longitud es 1 más C, ¿no? Valor de su seno. Acá, ojo, hay semejanza y tales, ¿no? Y el resultado resulta eso. Lo que estoy diciendo, ¿no? Listo. Por lo tanto, de aquí calculamos el M, ¿no? Para hallar el área de este trapecio, simplemente es el área, es la semisuma de bases, ¿no? Valor absoluto de cotangente, más M sobre 2 por altura. La altura es una unidad, ¿no? Una unidad. Listo. Un hectómetro al cuadrado, listo. Pero cotangente de θ, recuerden, ¿no? θ está en el cuarto cuadrante, cotangente es negativo, por lo tanto este valor absoluto es menos cotangente. Menos cotangente. Listo. Entonces hay que tener en cuenta menos cotangente más M sobre 2. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, menos cotangente. Recuerden, cuarto cuadrante, seno es negativo, su valor absoluto es menos seno, M entre menos seno. Entonces, ¿cómo hago aparecer menos cotangente más M? Aplicando la propiedad, ¿no? A es a B, C es a D, entonces suma de antecedentes es a consecuentes como A es a B. Aplicamos eso. Menos cotangente más M sobre 1 menos seno es igual a menos cotangente sobre 1 menos seno. Listo. Ahí está. Por lo tanto, ¿qué me interesa? Menos cotangente de θ más M, despejamos, ahí está. Menos cotangente de θ más M es igual a esta expresión, ¿no? Simplemente paso a multiplicar, etcétera, ¿no? Menos cotangente por 1 menos seno, 2 veces seno sobre 1 menos seno. Y reemplazamos, ¿no? Entre 2 es la respuesta. Aquí está. Todo esto reemplazamos, ¿no? Este es menos cotangente más M sobre toda esta expresión sobre 2. Aquí está. Listo. ¿Quedó clara la explicación del problema, jóvenes? Y vemos un comentario del problema 9 y terminamos, ¿ok? Problema 10, este es un problema sencillo. En la figura C es una circunferencia trigonométrica. Si Miguel parte del punto B recorriendo tramos BC, CD, de A' y A'B, entonces hay que calcular las longitudes, ¿no? Si el arco, en este caso alfa, está en el segundo cuadrante, observen, origen, aquí está el extremo, en el segundo cuadrante. Entonces, traza el radio, prolonga por el extremo, corta
a la recta tangente a la circunferencia del punto B. Entonces la abscisa de C es cotangente, la línea es longitud de la línea, valor absoluto cotangente. Luego tenemos, ¿no? Esta longitud CD es longitud radio, una unidad. La longitud de A'B, fácil de hallar, ¿no? Eso es raíz cuadrada de 2, ¿no? Porque los catetos acá miden una unidad y acá una unidad. Hipotenusa raíz 2. TA', ¿qué es igual de A'? Ah, eso es simple, ¿no? BC menos una unidad, quiere decir valor absoluto cotangente menos 1, ¿no? Ahí está. Ahí está. Por lo tanto, el tramo recorrido, ¿no es cierto? Por Miguel, BC, CD, más DA' más A', B, reemplazamos, listo. Aquí 1 menos 1 se cancela. Recuerden que valor absoluto cotangente es menos cotangente de alfa, ¿no? Menos cotangente, menos 2 veces cotangente. Listo. Muy bien, pero aquí, ¿qué tenemos? Este es D más 2. Cosecante más cotangente de mitad, ¿no? Necesitamos calcular D más 2 veces cotangente alfa. Entonces reemplazamos, ¿no? Por lo tanto, recorrido de Miguel es D, igual a menos 2 cotangente más raíz 2. Menos 2 cotangente pasa el primer miembro y obtenemos la respuesta, ¿no? Necesito hallar D más 2 cotangente, raíz de 2. Respuesta, ¿no? Es raíz de 2, ¿no? Como dije, D más 2 cotangente es lo que estoy buscando, ¿no? D más 2 veces cotangente, eso es raíz de 2. Muy bien, jóvenes. Clave C, muchas gracias. Entonces hemos resuelto los 10 problemas, ¿no? Este problema lo hemos acelerado, ¿no es cierto? Entonces es importante, ¿no? Que quede como corolario importante su participación de manera inmediata, ¿no? Si que demoran responder, bueno, el tiempo pasa y eso, digamos, ¿no? En el curso de trigonometría no es conveniente, ¿no? Hay que optimizar el tiempo. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Buenas tardes. Buenos días todavía. Nos vemos el próximo viernes. Desarrollemos la semana 15, funciones trigonométricas directas, seno, coseno y tangente. Muy bien. Buenas tardes, jóvenes. Muchas gracias. Y la clave de la semana 14, 1A, 2A, 3D, 4A, 5A.